Adicional, quería dedicarle unas palabras al señor Ricardo Gareca, de un peruano, de hincha de la selección peruana, y agradecerle por esos 7 años vividos, donde nos devolvió nuevamente la ilusión de llevarnos al Mundial después de 36 años, llevarnos a una final de la Copa América y romper rachas que eran casi imposibles. Muchas gracias, profe, y acuérdate siempre que las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para ustedes. Tripulación, fuérdose. A algunos les asusta, a otros también, pero hay otros que también le tienen mucha fe, que lo ven como el que llegará finalmente a reivindicar al entrenador peruano en la selección. ¿What? ¿What al recontra what? ¿Qué fue eso? Juan Reynoso. Si repasamos la cruel historia de los entrenadores peruanos al frente de su selección, nos encontraremos con que al menos en el siglo XXI a todos les fue mal. Desde la traumática era de Chemo, el especial carácter de Julio César Uribe, el eterno enemigo de Pizarro, Franco Navarro, Freddy Ternero, que en paz descanse, y a Mosquera no lo cuento porque solo dirigió un partido. El último que lo hizo bien fue Oblitas, pero fue en el 97. Estas experiencias generan desconfianza en la gente, aunque sí han habido extranjeros a los que les fue muy mal, sobre todo porque les gustaba apañar a los jugadores. ¿Y dónde entra Reynoso? Vamos a ver cuáles son los pros y los contras que podría tener su contratación, porque a día de hoy es el que está sonando más fuerte, por motivos muy claros. Así que entremos con él. Les digo que no voy a tomar en cuenta que es peruano y por eso tiene que ser bueno, como muchas personas a veces opinan, de manera muy nacionalista, que la selección peruana tiene que ser dirigida por un peruano y así debería ser con todos. Yo creo que eso no tiene sentido. La selección tiene que ser dirigida por el mejor capacitado, y la capacidad no tiene nacionalidad. Así que en ese juego no entro yo. Pero lo que sí me parece bueno de verdad, primero, tiene un gran conocimiento del fútbol peruano. Él ha estado ahí, se ha metido en el barro, se ha ensuciado los pies, sabe cómo funciona la cuestión. Ha estado dirigiendo equipos desde el Coronel Bolognesi hasta Melgar. Como dirían algunos, ha recorrido las canchas. Yo lo veo como el típico peruano chambero. Así que por ahí debe conocer a algunos jugadores interesantes del torneo local para sacarles rendimiento. También, es el único entrenador peruano actual que se puede considerar que es exitoso en el extranjero. Y créanme que no salen muchos entrenadores peruanos por el mundo. Salió campeón en Cruz Azul, cosa que no pasaba hace muchísimos años, y tuvo una buena etapa dirigiendo al Puebla. Todo en México. Ha sido el único entrenador que ha hecho jugar bien a Santiago Ormeño. Cuando Ormeño entró en las listas de la selección y en la mente de la gente fue cuando jugaba en el Puebla, era goleador y su entrenador era Reynoso. Su llegada a la selección le daría un nuevo aire al peruano mexicano delantero centro. ¿Renacerá con él? Es una posibilidad. Podemos considerar también que es un entrenador muy famoso por ser un gran fan de la disciplina, de la exigencia táctica, la exigencia física, y que muy al contrario de otros entrenadores de su generación, a él no le gusta esto de apañar las indisciplinas, de ser amiguito de los jugadores, sino que es literalmente la definición de mano dura, que ojo, yo lo estoy considerando como algo positivo, pero en el entorno de la selección peruana actual tenemos que analizarlo también. Claro, yo nunca voy a considerar que un entrenador que es mano dura es malo. Al contrario, creo que eso es bueno. Ha tenido experiencia ya como jugador de la selección, ha sido capitán incluso. No creo que esto le asegure tener el respeto del vestuario, pero sí le asegura al menos que conoce cómo funcionan las cosas ahí adentro. Claro, tendríamos que ver que él era capitán en los años 90 y la generación actual de los años 2020 es otra cosa, pero tiene experiencia. Tuvo un gran trabajo con Melgar, sacó algunos jugadores interesantes que en ese momento eran mucho más jóvenes, la mayoría se perdieron por el camino y el único que sobrevivió fue Alexis Arias, que a veces lo convocan a la selección. Algo más, y me parece que este es un motivo vital por la cual la federación se ha fijado en él, porque es barato. Pasar de pagarle a Gareca alrededor de 2,5 millones por año, que era lo que le estaban ofreciendo, con todo y reducción,
a pagarle a un entrenador peruano que yo sinceramente dudo que vaya a llegar siquiera al 1.000.000 al año, tal vez llegue al medio millón y me estoy arriesgando, para ellos es lo mejor del mundo. Claro, sería bueno si ese dinero que se ahorran luego lo ponen en las divisiones menores, pero eso no es seguro. Y el último pro, que es de lo que se ha hablado en la prensa más que todo, es que es el propio Juan Carlos Oblitas el que lo ha recomendado. Recuerden que Oblitas estuvo en la despedida de Gareca y Gareca pidió que por favor es vital que Oblitas se quede en la dirección deportiva de la selección. Ahora, este último punto, si les digo, es un poco dudoso, porque Oblitas no es director deportivo de la selección, se acabó su contrato, y se empezó a hablar de que quieren que lo reemplace Chemo El Solar. Claro, todo rumores. Si de verdad lo ha recomendado, me daría cierta confianza, pero si se lo están inventando simplemente para darle seguridad a la gente, entonces no cuenten este punto. Y ahora pasamos con lo bueno, con las contras, que sí hay varias. Pero también debo decirles que muchas de estas contras lo son más que todo por el contexto y no por su falta de capacidad. Para mí no es un mal entrenador, eso quiero dejarlo claro. Primera contra, es un técnico que nunca se guarda lo que piensa. Se enfrenta a todo el mundo, a la prensa, a sus jefes, a los dirigentes, a los árbitros y a todo lo que produzca sombra. Son muchos los episodios que se recuerdan de Reynoso dando múltiples quejas en casi todos los equipos donde ha estado acerca de los árbitros, acerca del trato que le dan, y es un motivo también por el cual no suele estar demasiados años en algunos equipos. Algunos lo consideran un entrenador algo incendiario que le gusta causar división. Yo creo que se exagera un poco, pero sí es cierto que a diferencia de Gareca, por ejemplo, que tenía la onda de un tío buena gente, Reynoso tiene más la onda de un tío estricto. Lo cual no tendría que ser malo, pero en el contexto de la selección peruana puede ser un problema. Siguiente. Como es un entrenador peruano, es menos probable que lo vayan a respetar como respetaban a Gareca. Pero sí tengo que aclarar que esto le pasaría casi a cualquier otro entrenador, no es porque sea específicamente Reynoso. Aquí pasa algo muy curioso. El jugador peruano normalmente no respeta tanto al técnico nacional, sobre todo porque casi todos los entrenadores nacionales que llegaron a la selección llegaron con esa aura de ser muy estrictos, de llegar como a cortarle sus libertades. Y en el otro polo tienes a los entrenadores extranjeros, que muchos de ellos llegaban con la onda de ser súper buenos y súper amigos. Marcarián, Autori. Eso generaba indisciplina. Los peruanos no suelen generar indisciplinas y cuando la ven la intentan cortar de raíz como hizo Chemo. Pero al hacerlo, están casi firmando su sentencia porque los resultados se vienen abajo. Es una encrucijada muy fuerte. El único que encontró el equilibrio entre eso fue Gareca. Y por eso le fue bien. Su estilo de juego está más que todo enfocado a lo que es reforzar la defensa, que para muchos es lo que Perú precisamente necesita, defender mejor, pero se le cuestiona a veces que sea demasiado defensivo, cosa que sinceramente a Perú no le suele ir muy bien. Muchas veces se dice que Perú debería jugar como un equipo chico, siempre esperando atrás y saliendo de contra, pero la verdad es que casi siempre que lo hizo, le fue mal, y cuando le fue bien, fue prácticamente un milagro, como la victoria en Barranquilla o el empate en Argentina. Partidos donde el que se llevó los puntos literalmente fue Galese con sus tapadas. Ese estilo me parece más circunstancial, pero no para hacerlo siempre. El 3-0 contra Chile, la goleada contra Paraguay, la victoria contra Uruguay, fueron partidos donde Perú salió a proponer y a dominar al rival. Y eso creo que se tendría que mantener. En México lo criticaron mucho por ser muy resultadista y fue por esto que ya no siguió en Cruz Azul a pesar de que había salido campeón. Y el problema con ser demasiado resultadista es que cuando no tienes el resultado, pues no te queda mucho más. Y ni siquiera con Gareca era que Perú sacara demasiados resultados buenos seguidos. Gareca tuvo casi el mismo número de victorias y derrotas, pero se mantenía porque se notaba que estaba habiendo un cambio. También considero que si llegase a ser entrenador, de todas maneras, y esto es inevitable, generaría una gran división entre la hinchada, porque hay muchos que sí lo quieren y hay otros que no lo quieren para nada, sobre todo basándose en su pasado como jugador. Tal vez algunos recuerden que él fue en su momento futbolista de Alianza Lima y que luego se fue a jugar a la U y algunos lo consideraron un traidor, y su capitanía en el partido contra Chile, que terminó siendo la eliminación del Mundial en la era de Oblitas en el 97, fue uno de sus momentos más criticados, por lo cual hay bastantes personas que le guardan cierto
cierto rencor. Y a diferencia de Gareca, que tiene una aprobación, digamos, de la mayoría, Reynoso de arranque no la tendría. Y empezar a trabajar así nunca es fácil. Y por último, y esto va ligado a algo que he repetido en casi todo el video, estará detrás de la sombra de Gareca para siempre, en toda su etapa si es que llega a firmar por Perú. Solamente saldrá de su sombra si es que clasifica al Mundial del 2026. Y su proceso también estará constantemente tambaleando, por lo que ya les dije antes, que hay mucha gente que no lo quiere, y también porque es peruano, y es mucho más fácil despedirlo si es que los resultados no se dan. Si empieza a perder 3, 4, 5 partidos seguidos, tengan por seguro que a la federación no le costará ni un chasquido de dedos sacarlo del puesto porque es barato, y como es barato es fácilmente reemplazable, y seguramente él lo sabrá. La federación es consciente de esto, y también son conscientes de que si ponen a un entrenador que tal vez no es aceptado por las mayorías, si ese DT le va mal, los van a criticar a ellos. Así que tienen que pensar bien sus movimientos. Yo les mostré los pros y los contras que veo con Reynoso y cada uno es libre de tener su propia opinión de él. Con todo lo que les he mencionado, personalmente no considero que sea el mejor momento para que él tome la selección, menos en un proceso de reestructuración y cambio generacional, y en un momento de tan poca credibilidad por la salida de Gareca. Aunque tampoco nadie ha pensado, ¿él querrá?